Otto Guigovich, comandante general del ejército, está con nosotros. Es un hombre de larga experiencia, conoce todo el escenario de los teatros de operaciones de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional frente a esta horda de elementos sediciosos que, siendo un grupo tan pequeño, están tratando de hostigar permanentemente a nuestras Fuerzas Armadas, justamente en ese escenario del Brain, que, como ustedes saben, nos ubica en una región complicada, o en regiones complicadas, no solo por su geografía, sino por las situaciones socioeconómicas además. Otto Guigovich ha hecho muchos esfuerzos en su calidad de comandante, cuando estuvo como comandante general del ejército, para que las tropas estén en las mejores condiciones, y él, con sus conocimientos, nos podrá justamente el día de hoy ilustrar cómo avanzan las operaciones en el Brain. Bien, estamos en cualquier momento, entonces ya estamos listos para un enlace con TV Perú. Nuestros colegas de la plataforma de noticias de TV Perú y Radio Nacional, vamos a establecer justamente el enlace para compartir las declaraciones del general Otto Guigovich con nuestros amigos de la televisión a nivel nacional. La cabina de Radio Nacional, ahí bien nos espera don Alberto con el desarrollo de la información. Don Alberto, ahora sí lo escuchamos. Muchísimas gracias, Jennifer. Gracias justamente por el pase. Estamos aquí en cabina con el general Otto Guigovich, que fue, como ustedes saben, comandante general del ejército, y que nos acompaña esta mañana para conversar y ampliar nuestro panorama respecto a la situación en el Brain. General, bienvenido gracias, a TV Perú y a Radio Nacional. Hay esta situación en la que todavía se dan algunas declaraciones tanto del ministro de Defensa como del ministro del Interior respecto a la estrategia que se está implementando, que ahora parece ser se va a hacer mucho más fina con el uso de elementos electrónicos para detectar el desplazamiento de elementos sediciosos. ¿Es esta una forma o hay otras fórmulas que se pueden utilizar para combatir a estos sediciosos? Mira, Alberto, muchas gracias por la oportunidad. Yo he escuchado efectivamente, este gobierno está poniendo énfasis en la parte social. En la parte social, que tiene como finalidad buscar un acercamiento a la población. Estos fenómenos no se pueden terminar si es que no tenemos un apoyo directo, decidido de la población. Y por mucho tiempo, pues no hemos tenido una buena interacción con los pobladores de la zona. Entonces es muy adecuado, es muy oportuno además que se trate de hacer trabajos sociales, educación, salud y otros, para ganarnos el apoyo de la población y con eso también reforzar las tareas de inteligencia. Ahora, la inteligencia electrónica, la inteligencia tecnológica es imperativa. Y ese es un tema que todavía tenemos pendiente. Todos somos conscientes de cómo está el equipamiento de la Fuerza Armada, no ahora, sino por 30, 40 años. Entonces, me parece acertado también que se esté buscando incrementar las capacidades tecnológicas que van a reforzar y complementar las tareas de inteligencia. General Otto Guigovich, también se anunció la creación de un grupo de élite, es decir, un grupo especializado, antisubversivo, que va a operar en la zona. ¿Ya no había más o menos, no se había registrado la existencia de estos grupos especiales de la Fuerza Armada? Lo que pasa, las fuerzas especiales siempre han existido y hace mucho tiempo, hace 4 años, 5 años están trabajando en la zona, pero en este caso están trabajándose de manera complementaria con la Policía Nacional. Y me parece adecuado, ¿no? El trabajo que hicieron para el William es un trabajo combinado donde se está empleando técnicas de inteligencia parecidas a las de la Guayaba, que va a dar resultado en algunos casos. No siempre, pero va a dar resultado en algunos casos. Entonces es bueno que se creen organizaciones de fuerzas especiales que puedan llevar adelante las operaciones que se trabajan con la policía. Y la misma empresa se encargó de retirar digamos, a los destacamentos que habían resguardando estas instalaciones. ¿Se va a volver a tratar este tema, digamos, en algún momento? Ahí definitivamente hubo un desajuste, ¿no? Porque estando en estado de emergencia son las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional quienes deben determinar de qué manera dar la seguridad, sobre todo a bases o zonas que tienen mucho impacto en la generación energética del país. Había un desajuste que imagino que se ha corregido y debe evitarse en el futuro, ¿no? Este comando estratégico que existe en el Brain, ¿está, en su opinión, bien conformado? ¿Resultaría eficaz esta dirección que se va a mantener siempre con el comando conjunto? Claro que sí, Alberto. Lo que pasa es que tenemos que entender que no hay fenómenos similares en el mundo, no hay fórmulas mágicas que uno pueda importar de otros países. Cada realidad es única. Nosotros acá necesariamente, y aunque cueste, hay un proceso de aprendizaje y tenemos que transitar un camino a veces difícil, costoso, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo.
Jennifer, muchísimas gracias por el pase, colegas de TV Perú, la plataforma de noticias, en cualquier momento con más novedades. Muchas gracias, muy buenos días. Bien, continuamos en Radio Nacional con el general Otto Guigovich, ex comandante general del Ejército. Augusto, tu pregunta. Bien, sí, no, la preocupación y la pregunta que le hice hace un rato fue porque justamente al parecer habían obedecido a las presiones y al chantaje que hacen estas fuerzas de remanentes Sendero Luminoso en la zona del Brain, pidiendo cupos y solicitando el retiro justamente de la fuerza de seguridad, en este caso, ¿no? Lo que demuestra que de alguna manera hay una comunicación entre los empresarios mineros y las fuerzas subversivas. ¿Cómo se puede cortar esto? Digamos, los empresarios, ¿se tiene que seguir cediendo o tiene que haber más bien una comunicación más directa con las fuerzas del orden para buscar digamos, neutralizar estas exigencias? Eso es algo inaceptable, ¿no? Que las empresas puedan ser chantajeadas por el terrorismo, pero el terrorismo genera miedo, pues. Uno de los objetivos de las acciones terroristas es justamente generar miedo. Actuar de una forma que multipliques el miedo, si actúas con uno, multiplicas a 100. Eso es lo que ellos buscan. Y poco a poco también los empresarios tienen que darse cuenta de que no se puede trabajar de manera aislada y no se puede aceptar el chantaje bajo ninguna condición. Aquí, evidentemente, no ha habido una coordinación adecuada y supuestamente la empresa tampoco ha tenido la confianza del caso con la Fuerza Armada, porque ellos mismos pidieron que se retiren la Fuerza Armada, que no debieron hacerlo. No debieron hacerlo porque eso es una concesión, es propiedad del Estado, está concesionada únicamente. Y siendo de carácter estratégico, corresponde a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional, es decir, al Estado peruano, brindarle protección. Ahora, es casi seguro, y eso fue el año 2003, cuando la primera vez ellos tomaron rehenes en Techín, se tuvo información que desde adentro algunos informantes se habían prestado al juego de los terroristas. No extrañaría que hoy en día también, desde adentro, alguno, por identificarse, esté contribuyendo, dando información que luego es aprovechada por los terroristas. Es un tema que también en el tiempo debe determinarse. O sea que no sería nada raro que trabajadores dentro de la misma empresa estén, digamos, conectados con... Probablemente algunos, no necesariamente claro, el grueso de la gente, probablemente algunos se esté prestando al juego, ¿no? Ahora, hay otro tema que tiene que ver ya con la lucha contra, digamos, la corrupción grande, mediana y pequeña. Y digo la diferencia general porque acá hay este tema de que cómo es que los terroristas tienen munición. Porque el armamento que ellos poseen es el armamento que ha sido robado a la Fuerza Armada por las incursiones, no se las emboscadas, no se les han robado. Pero ¿cómo es que ellos se proveen de munición? Que el otro día nos decía el general Rafael Hoyos, que parece que hay gente también, ¿no?, que dentro de la Fuerza Armada vende, eso es traición, ¿no? ¿Cómo se castiga eso? A comienzo de esta década, y no he escuchado después, a comienzo de esta década, ellos recibieron una buena cantidad de armamento y municiones, pero desde afuera. Eso fue, te hablo del 2004, 2005. No era armamento no. de la... Y luego ellos también han capturado armas de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, eso es evidente. Hemos tenido hechos de emboscadas con muertes y ellos se han llevado el armamento y la munición. No se descarta, sin embargo, que puedan haber también tráfico de munición. Es más, ya en alguna ocasión se ha detectado una mafia y fue hecho pública y fue sancionado. El general nos reveló el caso de un capitán al que se le procesó, ¿no? Se le procesó y fue sentenciado. Y después también en el año 2007 se detectó a un suboficial que era alguien que sustraía munición, no precisamente para ellos, pero sí para traficarlos al norte, a la FARC, a través de la frontera. Pero en cualquier caso, pues eso es censurable, ¿no? Es muy grave. Y después, pero también teníamos pues algunos flancos abiertos, ¿no? Los centros de municionamiento no estaban en las mejores condiciones, habían precariedad en los sistemas de seguridad y en el gobierno anterior se invirtió una buena cantidad de dinero en hacer polvorines de última generación. Tenemos polvorines de los mejores en este momento y que brindan toda la garantía del caso. Lógicamente, tenemos infraestructura de primera. Ahora falta también que el componente humano actúe de la misma Respecto al armamento, el otro día estuve en internet navegando y viendo los armamentos que se le dota a las Fuerzas Armadas, tanto de países de América Latina, ¿no? Por ejemplo, el fusil Galil, ¿no es muy pesado para la zona del Brain? Al contrario, el fusil Galil, si comparamos con el FAL anterior, es mucho más liviano. Es mucho más liviano y tiene la ventaja de que puede también llevar más munición, que al ser de calibre más pequeño, es calibre 5.56. El otro es calibre 7.62, más pesado, o sea, la bala es más grande. Entonces eso significa que puedes cargar menos cantidad de balas. Pero digamos el armazón es mucho más liviano.
El Galil es mucho más liviano. Es mucho más liviano que el FAL, definitivamente. ¿Hablamos de cuánto? ¿4 kilos? Aproximadamente, un poquito menos quizá. Un poquito menos, ¿no? Depende de la cantidad de munición que le Es pongas. porque, claro, la capacidad operativa de un soldado en la zona, si este es profesional, el que es profesional sabe cómo carga su mochila y todo lo demás, ¿no es cierto? Y ese es un problema, Pero el soldado conscripto... Claro, ese es, tú tocas un problema que aparentemente parece sencillo, pero es bien complejo realmente, ¿no? O sea, de qué manera equipas al hombre, cuánta munición le pones encima, cuántos días de rancho lleva, y es toda una carga, que puede llegar 20, 30 kilos, y entonces eso también, claro, un día bien, 2 días bien, pero al tercer día empieza un desgaste físico, ¿no? Entonces ahí es cuando, por eso que las operaciones en la zona del BRAE son recomendables que no sean de larga duración, porque llega un momento en que la saturación y el agotamiento del soldado hace que pierda reflejos. Ayer veía justo en la hora de Augusto, revisando en internet, por ejemplo, lo que lleva en carga, 38 kilos lleva un soldado americano en el desierto, cuando va al desierto, ¿no? O sea, cuando está en Afganistán, o sea, 38 kilos. Sí, 38 kilos, pero fíjate la estructura física del soldado americano es diferente. No, pero no quería ponerme a comparar porque obvio, pues. Pero además ellos sí, cada soldado de ellos tiene un chaleco antibalas. Y chaleco pesado, ¿no? pesado. Y eso sí, por eso mi intención fue, estando en el ejército, empezar a dotar al ejército de chalecos. En la época que usted está el alimento, es decir, la ración, el rancho, la ración que le dan, es como las modernas, esas que son casi... Nosotros compramos de esas, hay algunas que vienen ya en envases totalmente plastificados, envases muy, además moldeables. ¿no? Combustionan claro, inmediatamente. Moldeables, ¿no? Adaptables a la mochila. ¿O están bueno, teníamos papa, camote? No, teníamos eso, compramos eso, pero también se compraron de otro tipo, ¿no? Que vienen en latas antiguas, eso es pesadísimo, incómodo, porque además requieres aditamentos adicionales para poder abrirlos. Bueno, pero se ha avanzado bastante en eso, ¿no? O sea, la tecnología brinda ahora muchas oportunidades, es cuestión de que los que compran... No obstante, se siguen quejando los soldados, ¿no? Sin duda, lo que pasa es que la ración de campaña envasada tú la puedes consumir 1 día, 2 días, 3 días bien, después ya no, pues, ¿no? Pues la gente está acostumbrada a otro ritmo, aunque el soldado se entrena para eso, ¿no? Se entrena para eso. Lo que pasa, pero bueno, han habido casos también en que se ha importado comida enlatada desde Colombia. Y eso no es una buena solución, lamentablemente, hay que decirlo, ¿no? No es lo mejor. No es lo mejor. Ahora, desde su perspectiva, porque lo que se ha discutido siempre es los presupuestos, ¿no es cierto? Es decir, en el BRAEN se han destinado, tengo entendido, la última información del gobierno es 1.800 millones para aplicarlos en varios estamentos del BRAEN. Para la Fuerza Armada, que ya tiene su propio presupuesto y sus recursos adicionales de defensa, yo me pregunto, casi nunca es suficiente, ¿no es cierto? Usted lo sabe, casi nunca lo que se destina no es suficiente. Sin embargo, ¿cuál sería el nivel óptimo? El nivel óptimo para que una tropa esté lo suficientemente preparada, ¿no? Tranquila de que tiene una cobertura, porque la vez pasada que yo escuchaba que en esta investigación que se ha hecho a nivel de la sala de guerra, que a un coronel proveedor del Comando Conjunto, el coronel que se encargaba de logística, había dispuesto que a cada soldado le den 1,30 metros de papel higiénico. Eso ya me parecía absolutamente ridículo, ¿no es cierto? Ya una cosa pero era escandalosa. Eso no puede pasar, ¿no? Me imagino que usted lo pensó igual. Fíjate, Alberto, lamentablemente en nuestro país ha habido siempre una pugna entre dos posiciones, ¿no? Las dos posiciones. Una de ver la seguridad como una inversión, otro ver la seguridad como un gasto. Y desafortunadamente desde los últimos... es una inversión. Es una inversión, pero aquí hay una postura de muchos burócratas que creen que es un gasto y a veces innecesario. Y entonces eso es lo que ha pasado en la última década, ¿no? Supuestamente pensamos que habíamos terminado el fenómeno y se redujeron drásticamente los presupuestos. Y cualquier gestión que se haga a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas no tiene respuesta, porque ellos creen que es un gasto y que hay que gastar más, hay que invertir más en sectores sociales. Nadie está en desacuerdo que se invierta más en sectores sociales. ¿Es que no evalúan el costo-beneficio? No se evalúa el costo y beneficio. No se entiende la seguridad como un activo importante para el desarrollo. Si no hay seguridad, se alejan las inversiones, se genera desconfianza, se baja la rentabilidad y afecta el proceso de crecimiento que tiene el país. Yo creo que la propia población se pone en contra. Nunca antes, Alberto, hemos tenido un proceso de crecimiento como el que tenemos hoy en día y podemos echarlo por la borda si es que no nos ponemos de acuerdo y privilegiamos la seguridad. El entorno de seguridad permite que sigamos creciendo. Esta mezquindad, por llamarla de alguna manera, llega a límites ya, digamos, que no podemos, inaceptables, ¿sí? Porque, por ejemplo, el tema, usted acaba de hablar de los chalecos, verdaderos chalecos que usan los soldados
en otros países, y acá hubo un escándalo con el tema de los chalecos. Un escándalo totalmente. Y que quedó ahí. Y a pesar que se compró a mitad de precio. Sí, o sea, y si que- hubiese y costado quedó un ahí. sol más, habrían dicho escándalo, se están robando un sol por Sí. chaleco. Esto costó la mitad del precio. Pero no eran chalecos, pues, o sea, No, ¿cuántos era- habrán muerto No, no, pensando no, que... No, son chalecos y de primera calidad. Lo Y que que- pasa es pero que hay un pasaban la absurdo. Lo que pasa es que tú tienes, mira, el casco que empleas en el BRAE son cascos del mismo nivel de protección que el chaleco. Y tú no vas a decir que el casco vas a ponerle placa de fierro. No, de ninguna manera. Pero los chalecos no tenían placa de fierro. La placa de fierro no, la puedes hay usar. que también hay que diferenciarlo porque Hay que quienes hemos diferenciarlo. estado en la zona de, digamos, de conflicto, cuando te lanzan una ráfaga los terroristas, no te van a disparar pues donde estás cubierto con el chaleco, ¿no es cierto? Te van a dar, por ejemplo, acá en la parte de la pierna, te hacen una hemorragia así, Ahora, te disparan al cuello, es decir, ellos saben perfectamente, ¿no? Ningún chaleco te garantiza el 100% de Te manda un de bazucazo, protección. el chaleco no te va a ayudar. pero es un tema también, además de físico, es psicológico, ¿no? El soldado debe sentir, y por Se norma, siente en seguro, todos los claro. ejércitos del mundo, se ha avanzado a un nivel que cada uno tiene su chaleco. Aquí no tenemos nada. No. Acá Recién cada patrulla tiene compramos que los primeros 1000, por decirte, ¿no? Compramos los primeros 1000 y a mitad de precio. Y en las zonas y en todo el país hay, No, no sé, no, 20.000, 30.000 soldados. Claro, no, y ninguno tiene, pues, o sea, es un descuido. El equipamiento, el reequipamiento de la Fuerza Armada tiene que empezar por el soldado. Podemos comprar aviones, helicópteros, pero primero el soldado, ¿no? Claro. Además hay que decirlo con toda claridad, un chaleco puede ser, digamos, para determinado calibre, ¿no? De un Efectivamente, proyectil. efectivamente. Pero si hay uno que usa un calibre mayor, lo va Y a ahora, traspasar. el chaleco estándar te protege contra minas, contra esquirlas, contra Esquirlas, bombas, claro. contra todo eso. Igual que el casco que tú empleas en la cabeza tiene protección, ¿no? Un balazo te perfora, Eso, pues, claro, claro. pero sí te protege contra esquirla, contra granadas, contra trampas, contra Ahora, cazabobos. el otro día veía en la televisión, hay un programa de cable que muestran tiradores, ¿no? Tiradores en busca, Francotiradores en busca. francotiradores. Y hicieron la prueba con una sandía y le pusieron encima de la sandía un casco. Y cuando estaban comentando, solo el casco pesaba algo así como 3 kilos. Sí, así pesa. Es de fierro. Una cosa de No, 3 ya no es kilos. ya no es de fierro, antes era de fierro. No, pero Hoy es de algo Kevlar. que están mallas por dentro, ¿no? Kevlar, que tiene sí. finalmente tiene un peso. Tiene es pesadísimo. Pesadísimo. En la cabeza es como llevarte pues, ¿no? un bulto en la cabeza. Y una cosa, ¿no? El primer día pesa, el segundo día pesa un poquito más, Pesa un el poquito. tercer día pesa Y mucho cuando más. tienen que subir montaña. Bueno, ahí Y ahí es el tema. aprovechemos eso, Alberto, para que la ciudadanía entienda de que este es un fenómeno complejo. No hay que aceptar lo que es complejo. Y ellos mismos han ubicado una geografía agreste que les es funcional a sus propósitos. Ellos han elegido ese teatro porque es difícil y se presta para sus fines. Y hay que tener paciencia, este es un proceso. Es doloroso cuando tenemos víctimas como los dos policías que acaban de morir ahí en una emboscada. Es doloroso cuando sufrimos atentados y muere un soldado, o muere un teniente, un capitán. Es muy costoso y muy doloroso, pero hay que entender que este problema ya se generó o ya se regeneró y hay que enfrentarlo. Vamos a tener costos y tenemos que asumirlo, bajas lamentablemente. van a ver. Eso es inevitable. Lo que pasa es que el tratamiento que se le da es, digamos, de alguna manera confrontacional, ¿no? En cualquier país creo que, como dice el general, es un proceso y van a haber siempre bajas de ambas partes porque hay un enfrentamiento ahí permanente, que debería quedar en eso, ¿no? Hubo un enfrentamiento, murió fulano, o tantas personas de un lado, Pero tantas ¿sabes del cuál es otro. la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia, mi querido Augusto? Que el soldado peruano sale a patrullar y a tratar de imponer el orden. ¿Me entiendes? Con toda la protección si se quiere. Pero el enemigo es emboscado. Pues. El enemigo está emboscado. Está, ¿no es cierto? Cierto. Mimetizado. Entonces él te ataca por la espalda. No es un enemigo que que tú sabes que en esa trinchera está el tipo, ¿no? Y hay que combatirlo ahí, ¿no? El tipo se pone en un cerro o en un lugar y a 400 metros te dispara. Entonces esa es la diferencia. En una ocasión en Tintaipunco, me parece, en Sanabamba, la patrulla iba desplazándose por una carrozable, por una trocha, y vieron niños inofensivos, niños de 10, 12 años, y eran la mascarada que tenían los terroristas, Pioneritos. eran la mascarada, entonces jamás iban a pensar los soldados que eran niños que estaban siendo utilizados como Ahora, carnada, no hay que subestimar el enemigo. y entonces se acercaron a la zona, pasaron, y les viene la emboscada, o sea, Eso es lo que pasó. El otro día estaba leyendo, justamente porque a propósito de todo esto me empezó a ampliar los temas que antes yo desarrollaba bastante sobre la subversión. Y estaba viendo incluso hasta los uniformes que han estado utilizando los terroristas de Sendero. Son muy semejantes a los que negros que usaba el Vietcong. O sea, como fuerza del Vietcong, usted sabe lo que es el Vietcong, ¿no? claro que sí. Y ellos ponen Ejército Guerrillero Popular, ¿no? Y en la traducción también el Vietcong
en Vietnam usaban esto. ¿Y no será que están utilizando Había, técnicas del Vietnam? Pero por supuesto, ¿No es cierto, ellos no? emplean Casamata, enterrados bajo tierra. Las técnicas del Vietcong son técnicas maoístas, básicamente. Maoísta, ¿no? claro. Por eso es cuando se emplean aquí observación aérea, satelital, no se les puede ubicar, porque ellos tienen trincheras y están bajo tierra, o se meten debajo O de un las árbol. trampas esas de las púas, ¿no? Con excremento, ¿no? También Que han tienen trampas. utilizado Entonces, acá. ellos han avanzado bastante, porque ellos han tenido un periodo de 15, 20 años de total libertad en la zona de Vizcatán. Bueno, ojalá que y ahí podamos. se han regenerado. Vamos a poder, y eso hay Sí, que darle sí, confianza sí, a la con- población. con lo- Pero una cosa que no podemos hacer, Alberto, es estar confrontándonos. Yo he escuchado lamentablemente en estos días que políticos lanzándose dardos, lanzándose piedras. No es hora de estar peleándonos, ¿No es conviene hora, una es hora, interpelación al ministro de Defensa? es hora de unirnos, Pregunto. es hora de unirnos, hay que unir a los peruanos. Yo creo que quienes tienen responsabilidad de liderazgo en los sectores de defensa, interior, el mismo señor presidente, hay que buscar reunir al Perú en torno a un propósito, y eso está faltando. Y eso justamente ahí quería llegar cuando yo no terminé de redondear mi idea, ¿no? Yo decía, es la forma como tratan el asunto. Mientras que en cualquier parte del mundo, en ese enfrentamiento, en este proceso, van a morir siempre gente de ambos lados, Hay ¿no que es cierto? unirse. Hay que unirse, simplemente murieron en el enfrentamiento. Pero acá se toma la noticia de esta manera. Murieron tantos, hay que colgar al ministro. Sí. Hay que interpelar. Sí. Eso es lo que está Y mal. además, ¿no es Augusto, cierto? además, cuando fallece alguien o hay una emboscada, tildan automáticamente a la policía, a la forma de Claro, incompetentes, no puede. No, es así, hay un costo, lamentablemente, Claro, eso es lo y hay que- un proceso de aprendizaje que puede tomar tiempo. Vamos a ganar, pero por favor, unámonos los peruanos, no estemos peleándonos, aceptemos que hay contrastes. Es una diferencia general, Autovivo, es que nosotros, yo sentado aquí cómodamente, Claro. con aire acondicionado, comente, ¿no? El Lógico. asunto, y otra cosa está en el teatro de operaciones. Hay que hacer un poquito de empatía para entender el Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y nuestros soldados no cobran sobresueldo, no tienen un salario extraordinario ni nada por el estilo, de tal suerte que son personas que quieren a su país, van al frente para defender la democracia y para defender la sociedad peruana. ¿Sabe qué, Alberto? Yo creo que la gente que pone el pecho por la nación en el BRAE debería ser la gente mejor reconocida de todo el país. Totalmente de acuerdo. Más que totalmente lo que de acuerdo. ganan en cualquier sector. Acá deberían ser ellos los que ganen Sí, de repente doble así es, sueldo, así es. mejores condiciones de salud, de reconocimientos y todo ello. Porque ellos van y sacrifican la vida día a día en condiciones extremas y a veces no lo Muchas reconocemos. veces ahí en medio de esas montañas y de ese clima absolutamente duro y te están patrullando o en una casamata, ¿no? A veces sin medios de comunicación, y eso es terrible. Me imagino que debe ser muy difícil, como cuando recuerdo cuando llegué a la Cordillera del Cóndor, los primeros que llegamos justamente al famoso conflicto del 81. Nos quedamos una noche con el presidente. El presidente regresó, pero Rafael Hoyos Rubio dijo que nos quedáramos algunos periodistas la Paquilla. noche en Paquilla. La manta blanca. Es terrible la manta blanca, ¿no? La gente no tiene la menor idea. No te das cuenta. Un soldado allá Ni los ves. ni lo ve, pues viene como una nube y son unos bichos. Te envuelve Y eso la gente ni tiene la menor y idea. en 10 cómo un soldado segundos, en 10 segundos te destroza, ¿no? te destroza completamente, ¿no? Entonces uno tiene que estar andando. Si les contar eso, que fue realmente terrible. Los soldados tienen que tomar agua del río. Ah, Con no, sus obviamente. pastillas ahí, ¿no es cierto? Obviamente, sí. O me acuerdo ya para terminar cuando un capitán dijo, ¿y ahora qué comemos? Dijeron los soldados, ¿no? Vaya a traerse a 2 soldados, ¿no? Número 1, número dicen ustedes, ¿no? Sí. Número, venga, llévese usted, vaya con su compañero a traer un jabalí, un sajino, ¿no? Como a las 3 horas escuchamos 2 disparos. ¡Pum, pum! Y a la media hora ya estábamos ahí frente a la fogata comiendo sajino. Sajino al palo. Sajino al palo. Muchas gracias. Otto Guido Gracias.